Voy a partir por mostrarles algo que a mí siempre me ha importado mucho, que es las primeras hojas de la prueba. Yo esto lo he mencionado muchísimo ya en los distintos momentos, en donde la primera hoja de la prueba, que es la que les leen muy latosamente en el comienzo de la rendición de la prueba, para ustedes en la práctica no sirve de nada. Son instrucciones muy generales, instrucciones que todas las personas conocen y que no deberían tener ningún problema en que se las lean en ese momento y chao, ¿ya? Sin embargo, después sí vienen cosas que son relevantes para ustedes. Yo esto lo he mencionado hartas veces, que esta hojita que tiene información relevante les indica de hecho qué tipo de preguntas les pueden hacer o algunos datos que ustedes no necesariamente conocen, como por ejemplo simbología matemática, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, si hay algún símbolo que ustedes nunca han visto, muy probablemente va a estar acá. Dudoso que nunca lo hayan visto, pero puede ser, ¿ya? Ahora, lo que me interesa es que dentro de esta misma explicación, ¿cierto?, de la prueba, viene específicamente asignada las instrucciones para las preguntas de suficiencia de datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les comento, son preguntas distintas. La manera en que se resuelven y el objetivo, lo que buscan que ustedes hagan en este tipo de preguntas en relación a las preguntas comunes, típicas que hay en la prueba, es diferente. Por eso es que estas preguntas nada más están explicadas, ¿ya? El resto son como que se asume que usted tiene que saber cómo resolverlas, ¿ya? A lo más les dicen acá que consta de 5 opciones señaladas con tantos, las cuales una es la respuesta correcta, ¿ya? Eso es como todo lo que les dicen. Sin embargo, específicamente, como les digo, para las instrucciones de las preguntas de suficiencia de datos o suficiencia de información, les explicitan algo y es esto. Esto es trascendental. No se pide la solución al problema que les estén planteando, ¿ya? Esto es trascendental que ustedes lo tengan en mente, sino que lo que les piden es con qué información, ya de la que me dan, puedo llegar a la solución del problema. Y de hecho, acá falta un detallito, y es que tiene que ser la mínima cantidad de información que yo necesito para llegar a la solución del problema. Ojo, ojo con la diferencia. No me piden encontrar cuál es esa solución. Me piden determinar si puedo o no encontrar la solución con determinada información. Y tiene que ser la mínima cantidad de información necesaria, ¿ya? Porque ustedes perfectamente podrían tener exceso de información y igual poder llegar al resultado. Lo que necesito es la mínima de esas cantidades de información. Y a ustedes siempre, en este tipo de preguntas, voy a saltar acá a una de ese tipo de preguntas. Esto también lo voy a sacar de acá para que no se vea. Ya. Eh, Ustedes siempre en ese tipo de preguntas... Bueno, me pasé. Me pasé. Ya, pero voy a poner una que tenga que ver con la materia que ustedes van a tener que ver todavía. Ya. En este tipo de preguntas, ¿cierto? Si es que ya las han visto antes, deben saber que van a tener dos enunciados que son la información, ¿ya? Entonces les piden determinar con cuáles de esta información, que sería la información uno o la información 2, ustedes pueden llegar a la solución del problema que les estén planteando. O sea, en este caso, por ejemplo, les piden si se puede determinar que esto sea igual a 81 sabiendo cierta información, ¿ya? Y ustedes tendrían que decir, ya, con esta información puedo o con esta no puedo, etc. Lo vamos a ver en detalle ahora, pero lo importante es que quiero que tengan en mente que están esos dos enunciados, ¿cierto? Y el resto de lo que está acá les explica cuándo ustedes deberían marcar cada una de estas alternativas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, específicamente en el comienzo de la clase, es empezar a revisar el proceso que ustedes tienen que seguir para resolver este tipo de preguntas, ¿ya? Es un proceso que es totalmente repetible cada vez que se enfrenten a este tipo de preguntas y de hecho yo les recomiendo que lo repitan una y otra vez de la manera o muy similar a la manera que yo se los voy a explicar, ¿ya? En esto quiero ser bien enfático. Yo, cuando estaba en el colegio y las primeras veces que di la prueba, yo no tenía muy claro cómo resolver estas preguntas. Las resolvía bien así como por cachativa. Pero al momento en que yo le expliqué a muchos alumnos y alumnas en ese momento, en las primeras generaciones que le hice clases, eh, el método así como
caminito para resolverlo, a muchas personas se les aclaró la película. Por eso hasta el día de hoy mantengo como algo súper importante explicar este proceso específicamente. ¿Ya? Entonces, yo puse esta diapo con una... ¿cómo se llama esto? Con una diapositiva en blanco nada más para tener dónde escribir. Pero quiero centrarme en, primero, esta palabrita. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a ver ahora, lo que yo les voy a explicar, es un algoritmo. ¿Ya? Un algoritmo, no tienen que confundir con lo que es un logaritmo, esto siempre hago la diferencia. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos. Así se define un algoritmo. ¿Ya? Y por lo tanto, muchas veces los algoritmos son requete súper comunes, trabajados en cosas de programación y demás. De hecho, es súper factible que si alguien acá va a estudiar algo que esté relacionado con ingeniería o específicamente con programación, vayan a tener algún ramo que se llame como algoritmos. Punto. ¿Ya? Yo tuve un ramo que se llamaba algoritmos y lenguajes computacionales o algo así. No me acuerdo en este momento. ¿Ya? Pero estas secuencias lógicas de pasos se hacen harto. Entonces lo que yo les voy a poner aquí es precisamente los pasos que ustedes tienen que seguir para llegar a la resolución de las preguntas de suficiencia de información. ¿Ya? Recordar que las preguntas tienen la siguiente estructura. Está el enunciado de la pregunta, ¿cierto? Arriba, como una pregunta tradicional, en donde les dicen qué es lo que yo necesito, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy tratando de resolver o qué es lo que quiero llegar? Y además de eso, les dan dos sets de informaciones que están denotados con estos paréntesis que dice 1 y 2. Y el objetivo de esto es determinar con qué mínima cantidad de información de estas dos alternativas yo puedo llegar a la pregunta que me están dando en el enunciado. ¿Ya? En ese sentido, lo primero, siempre que tienen que hacer, el primer paso que tienen que hacer, ¿ya? Yo siempre lo pongo de la siguiente manera, es leer y o, dependiendo del caso, porque a veces se puede o no, hacer algo, resolver, yo pongo, podría ser también acá hablar de reducir, también podría ser una buena palabra, el enunciado. ¿Ya? Esto es, pero tremendamente importante que ustedes partan por acá. ¿Ya? Esto es algo que yo inculco en todas mis clases, tanto de matemática como de física. No se tiren de encéfalo a responder las preguntas. Léanlas. ¿Ya? Léanlas con tranquilidad y es mucho más factible que ustedes puedan resolver una pregunta de manera correcta si es que la entienden primero antes de tirarse de cabeza a resolverla. ¿Ya? Entonces, lo primero es leer el enunciado y esta parte que estoy poniendo acá de resolver/reducir tiene que ver con el hecho de que a veces el enunciado de la pregunta tiene información que ustedes pueden representarla de una manera que sea más útil para ustedes, ¿ya? Específicamente para resolver ese ejercicio en particular. Vamos a ver algunos casos de eso, pero antes de hacer cualquier cosa con las informaciones que estén acá abajo, ustedes lo que tienen que hacer es partir con la información que les estén dando en el enunciado. ¿Por qué? Porque esa información que a ustedes les dan en el enunciado es válida siempre. Independiente de si ustedes eligen esta o juntan, lo que sea, es válida siempre. Por lo tanto, el enunciado a veces les da información muy útil para llegar a la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué vendría siendo el segundo paso? Yo siempre lo pongo de esta manera. Lo pongo como ver 1 y literal pongo tapar 2. ¿Ya? Y por tapar literalmente me refiero a cubran la alternativa, que no las vean. ¿Ya? Yo cuando resolvía la prueba lo que hacía era poner o un lápiz, yo cuando iba a la prueba llevaba destacador, lápiz mina o portamina y goma. Y lo que yo hacía era poner o el destacador o la goma arriba de la alternativa 2 para ver solo la alternativa 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que sí o sí partir viendo si solo con la información 1, o sea, solo viendo esta primera información, podría yo llegar a resolver
el problema que me están planteando. O sea, si yo conozco la información del enunciado y de la alternativa 1, de la opción 1, ¿podría llegar a resolver el problema que me están planteando? Esa pregunta tiene dos posibles respuestas. Una es que sí pueda resolverlo, ¿cierto? Sí puedo resolver con la información 1 y el enunciado. Y eso yo siempre lo pongo como que es verdadero, sí puedo. O podría perfectamente ocurrir que yo no pueda, ¿ya? Y eso yo generalmente lo coloco como falso, en este caso, ya como para que se entienda. Independiente de cuál sea el resultado que ustedes obtengan acá, o sea, si se puede o no se puede, esto da igual, ustedes tienen que sí o sí continuar con el tercer paso. Que el tercer paso es hacer todo lo contrario. Es decir, ver 2 y tapar 1. Y hacer exactamente lo mismo. Pongan algo arriba de la información 1, una goma, un lápiz, lo que sea. Les ultra recomiendo que lo tapen, de verdad, porque si no, nuestra cabeza se va, independiente que queramos o no, a ver las otras alternativas. Me pasaba, ¿ya? Entonces, veo la 2 ahora, ¿cierto? Entonces me enfoco exclusivamente en la 2 y me vuelvo a repetir la misma pregunta. Con la información que me dan en el enunciado, más la información de la alternativa 2, ¿puedo o no llegar a solucionar el problema? Y ahí nuevamente voy a tener dos factibles opciones, que van a ser verdadero o falso. ¿Puedo o no puedo? Y aquí viene un gran detalle. De hecho, yo siempre acá pongo esta línea divisoria para dar claridad en que ustedes solo van a continuar con este paso, solo continúan si es que obtienen F y F. Esto no tiene nada que ver con una propaganda felices y forrados que usa esa misma cuestión. No, no tiene nada que ver con eso. Solo van a continuar con el siguiente paso si es que les dio falso y falso en los pasos anteriores. Si ustedes obtuvieron por lo menos un verdadero, no siguen con este paso. ¿Ya? Ahora, si obtuvieron los dos falsos, lo que ustedes van ahora a hacer es ver simultáneamente la 1 y la 2. Ahora, evidentemente ustedes no tapan nada, sino que van a ver si es que con la información contenida tanto en el 2 como en el 1, más el enunciado, puedo o no resolver la pregunta que me están planteando. Nuevamente, si es que ustedes se plantean esa pregunta, pueden tener dos posibles soluciones. Puedo resolverlo con ambas información más enunciado o no puedo resolverlo. Dependiendo de cuáles sean las respuestas que ustedes tengan en cada uno de los pasos que yo les planteé, es cuál es la respuesta que ustedes van a poner en la pregunta, ya en la alternativa. Voy a volver por un segundito, solo por un segundito, a el modelo y voy a borrar esto. Después lo voy a volver a poner, no se preocupen, pero para recordarles que las alternativas son estas, ¿cierto? Las alternativas desde la A hasta la E son la una por sí sola, la dos por sí sola, las dos juntas, cada una por sí sola o se requiere información adicional. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, voy a volver a colocarlo aquí para que lo tengamos, ¿cierto? Son el A, el B, el C, D y E, en donde el A es solo la 1, ¿cierto? Vamos a poner el solo 1, esto es el solo 2, esto es con 1 y 2, esto es con 1 o 2, y esto es información adicional, lo voy a poner así, y A, ¿ya? Entonces, dependiendo de la información que ustedes hayan sacado en los pasos anteriores, ustedes van a responder lo que sea. Si, por ejemplo, ustedes obtuvieron que sí se puede con la primera parte, obtuvieron verdadero en la primera, y recuerden que este paso lo hacen sí o sí, independiente de cuál sea el resultado que ustedes saquen antes. Si obtuvieron verdadero en esta y obtuvieron falso en esta, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, se puede con la 1, no se puede con la 2, por lo tanto ustedes responderían solo 1. Si por otro lado ustedes obtienen verdadero en la 2 y falso en la 1, es decir, se puede con la 2 pero no con la 1,
ustedes van a responder esto. Si ustedes por alguna razón obtienen que se puede verdadero y verdadero, es decir, se puede con cualquiera de las alternativas, ustedes van a responder la 1 o la 2, ¿ya? Y recuerden, solo si es que ustedes obtuvieron falso y falso, continúan con el siguiente paso. Si ustedes obtuvieron falso y falso, y en este caso, viendo las dos juntas, más el enunciado, ustedes tienen que ahora sí se puede, que es lo que van a responder, 1 y 2. Y si todavía llegaron a que no se puede, es decir, les da falso acá, responden que se requiere información adicional, ¿ya? Esta secuencia de pasos, esta secuencia lógica de pasos, ustedes tienen que seguirla, y lo voy a recomendar altamente, siempre que enfrenten una de estas preguntas, ¿ya? Este es uno de los pocos casos en donde yo solicito o recomiendo altamente que si usted tenía una forma de resolver estas preguntas, la modifique y considere muy seriamente tratar de hacerla como lo hago yo en este momento. ¿Por qué? Porque, a ver, algo que ocurre mucho es que alumnos y alumnas piensan que los profesores y profesoras tienden a ser como genios en sus áreas. Así es como, oh, son tremendamente secos y por eso es que se dedican a esta cuestión y es como que saben todo de matemáticas, saben todo de física. No, ni cerca. Ya, de hecho, yo esta es una de las cosas que siempre digo que un buen profe en realidad no tiene por qué saber todo. Lo que tiene que hacer es saber transmitir y enseñar lo que sabe, que es distinto. Sin embargo, un hecho muy real es que muchos profesores y profesoras no eran tan capos en sus áreas de enseñanza, ¿ya? Sino que lo que hacían muchas veces era encontrar maneras eficientes de resolver problemas que a veces a otras personas se les dan de manera mucho más natural. Esto era un caso para mí. Yo les digo, yo era muy bruto resolviendo este tipo de preguntas. Y hacerlo ordenado y de esta manera me sirvió muchísimo para poder tener con seguridad estas preguntas buenas. ¿Ya? Vamos a ir entonces a la preguntita, ¿cierto? ¿Estas cosas vienen con solucionar al final o...? Sí, efectivamente. Ya. Vienen con solucionario. Vamos a ir con la primera pregunta de suficiencia de datos, que es esta que está acá, ¿ya? Les recuerdo lo que vimos en la primera transmisión, ¿cierto? Que estas preguntas son las que dividen los ejes hoy día y antes eran las que marcaban la diferencia entre distintas partes. Entonces, por eso es fácil encontrar. Esto lo voy a hacer yo como ejemplo, ¿ya? Recordar los pasos. El paso 1, ¿cierto? Es leer y o resolver el enunciado, ¿ya? El 2 vendría siendo ver 1 y tapar 2. El 3 es ver 2 y tapar 1. Y finalmente, si es que fuera necesario, vemos entonces la 1 y la 2. Ya. Primero entonces, leer. Dice, se puede determinar que la expresión A menos B dividido por C con A, B y C números enteros y C distinto de 0. Y aquí está la pregunta. Se puede determinar si representa un número entero positivo. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Puede representar esa cosa un número entero positivo? ¿Y cuál es la información que me están dando? Si A menos B es múltiplo de C, y la información 2, si es que A es igual a C por K y B es igual a C por P, con P y K enteros positivos, ¿ya? Solo de manera de recordatorio, esta alternativa, o esta ecuación más bien, y esta ecuación, habla directamente de lo mismo que está en la alternativa 1. ¿Ya? Recuerden que escribir algo así también tiene que ver con decir que tiene que ser múltiplo de otra cosa, ¿ya? Solamente para recordarles, recuerden que nosotros decíamos que, por ejemplo, 6 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque se puede escribir como 2 por un entero. Entonces, al decirme esto, me están diciendo que A es múltiplo de C porque se puede escribir como C por un entero, ¿ya?
Pero bueno, volvamos al ejercicio. Entonces, lo primero, leer el enunciado, que ya lo hicimos, y resolver algo que pudiera ser necesario. A veces estas expresiones, por ejemplo, son simplificables, son resolvibles de alguna manera, o podemos escribirlas de alguna forma que me convenga más. En este caso, no hay nada que hacer. La expresión ya está dada y tenemos que verificar si es que podemos llegar al resultado o no. Entonces, lo que les recomiendo que haga, como ya lo he comentado hartas veces, tape la 2, no la vea. ¿Ya? No tengo ninguna manera efectiva yo de hacer eso acá, pero tápela con algo. Y vea solo la 1. ¿Qué es lo que me dice la 1? A menos B es múltiplo de C. O sea, esto que está acá, yo lo puedo escribir como que A menos B se puede escribir como C por algo. ¿Ya? Voy a ponerle otra letra al algo para que no se confunda con las que están abajo. Ponerle algo acá. En donde recuerden que ese algo tenía que ser un entero. Esto nosotros ya lo hemos conversado en los videitos. Entonces, que A menos B sea múltiplo de C se puede escribir así, lo que implica que mi expresión la puedo representar como el A menos B, como C por algo, dividido en C, y luego simplemente simplifico y llego a que esto es el algo. ¿Qué era el algo? El algo es un entero. Por lo tanto, ¿representa un número entero? Sí, pero no necesariamente positivo. ¿Ya? Recuerden que este entero perfectamente podría ser un número negativo. Esto yo lo comento en los videos también, de que tienen que tener cuidado, que los múltiplos son tanto negativos como positivos. ¿Ya? Entonces esto podría ser perfectamente un entero negativo, por ende no necesariamente me da un entero positivo. Así que, de la primera opción del ver 1 y tapar 2, ¿a qué llegué? Que no puedo. O sea, es falso. ¿Ya? Que no puedo hacerlo. ¿Qué hago ahora? Bueno, tapo la 1 y veo la 2. ¿Qué me dice ahora esta cosa? Que A es igual a C por K y B es igual a C por P, con P y K números enteros positivos. Entonces, vamos a hacer la misma cosa. Tenemos A menos B partido en C. ¿Y ahora qué es lo que yo puedo hacer? Puedo reemplazar el A por C por K. Puedo reemplazar el B por C por P. Y puedo esto dejarlo dividido así. Arribita puedo factorizar por C, que me quede de esta forma. Y luego me quedaría así. Y ahora pitearme los C y que esto quede como K menos P. Entonces, la expresión que yo tenía se puede escribir como K menos P, donde ¿qué son K y P? Números enteros positivos. Pero ojo, K y P son dos números enteros positivos cualesquiera y no me dicen cuál es el orden entre ellos. Perfectamente, este compadre podría, por ejemplo, ser 3 y este podría ser 5. Y que la resta de esto me diera un número negativo. Lo mismo que arriba. Por lo tanto, la 2, ¿qué es lo que me asegura? Me asegura lo mismo que la 1. Me asegura que es un entero, pero no necesariamente positivo. Por lo tanto, esto me da falso. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Llegué a falso y falso en ambos casos, por lo tanto continúo con la siguiente y ahora veo las dos juntas. Viendo las dos juntas, y esto es súper importante, cuando ustedes vayan haciendo el paso a paso se van a dar cuenta, o deberían darse cuenta, cuál es el problema, entre comillas, que pueden haber tenido con alguna de las alternativas. O sea, ustedes acá tendrían que haberse dado cuenta, así como yo lo dije, que ambas cosas me aseguran lo mismo. Me aseguran que el número es un entero, pero no necesariamente me aseguran que sea un entero positivo. Ambas se caen en exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo las junto, seguimos teniendo exactamente el mismo drama, porque ninguna me asegura que esto me dé un positivo.
sino que me aseguran que sea solamente un entero. Por ende, viendo las dos juntas nuevamente, también llego a que esto es falso, que no puedo darle una solución a si es positivo o no. No puedo asegurarlo. Así que, como llegué en el último caso a que esto era falso, la respuesta correcta en este caso sería que se requiere información adicional. ¿Ya? Esa es la secuencia de pasos que yo les recomiendo que ustedes sigan. Obvio, me estoy demorando un montón en hacer el ejercicio porque les estoy explicando paso a paso, pero ustedes cuando lo hagan ya más acostumbradas a resolverlo así, no tienen por qué escribir esto, sino que lo van haciendo en su cabeza y van manteniendo ahí el detalle.